Nunca quise ese trabajo. No porque fuera peligroso, ni porque el turno fuera de noche. Lo acepté porque pagaba demasiado bien para alguien sin estudios y con deudas acumuladas hasta el cuello. Cuando vi el anuncio pensé que era un error tipográfico. Guardia de seguridad nocturno, acuario privado, turno completo, pago semanal. No mencionaba requisitos extraños. No pedían experiencia militar, ni referencias psicológicas, ni nada que levantara sospechas. Solo un número de contacto y una dirección que, cuando la busqué en el mapa, no figuraba con ningún nombre. El edificio estaba allí, eso sí, pero no tenía reseñas, ni fotos recientes, ni siquiera un nombre oficial. El día de la entrevista llovía, una lluvia espesa, de esas que parecen caer más lento, como si el aire estuviera cansado. El taxi me dejó frente a una reja enorme, oxidada en algunos tramos, con un cartel metálico sin letras, solo metal en blanco. Un intercomunicador viejo, amarillento, colgaba del muro. Presioné el botón. «¿Sí?», respondió una voz grave, seca. Dije mi nombre. Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Pase». La reja se abrió con un chirrido que me recorrió la espalda. El taxi ya se había ido. Caminé por un sendero de cemento rodeado de árboles altos, demasiado juntos. No había luces encendidas, solo faroles apagados que parecían decorativos. El edificio apareció de golpe, enorme, como si hubiera estado escondido hasta que yo estuve lo suficientemente cerca. Vidrio oscuro, paredes de concreto húmedo y una sensación constante de que algo vibraba dentro. La entrevista duró menos de 10 minutos. Un hombre mayor, delgado, con ojos hundidos y una carpeta llena de papeles amarillos, me hizo preguntas básicas. No me miraba mucho. Anotaba cosas aunque yo no hablaba. «El trabajo es sencillo», dijo al final. «Patrullar, no tocar nada, seguir el protocolo». «¿Protocolo?», pregunté. Me deslizó un cuaderno grueso por la mesa. «Léalo completo antes de su primer turno. Si acepta el trabajo, no hay marcha atrás». Eso debió ser la señal de alarma, pero el dinero pudo más. Firmé. Mi primer turno empezó un lunes a las 11:40 p.m. El acuario estaba cerrado al público desde hacía años, según me dijeron. Funcionaba para investigación privada. No vi científicos, no vi técnicos, solo guardias y no muchos. El jefe de turno, Marcos, me entregó las llaves y una linterna pesada. «No abras ninguna puerta que no esté en tu ruta», me dijo, «y si escuchas golpes dentro de los tanques, sigue caminando». Me reí pensando que era una broma. Marcos no sonrió. «No es gracioso», añadió. «Ah, y nunca mires fijamente a los especímenes después de las 2:17 a.m. «¿Por qué es ahora?», pregunté. «Porque es cuando empiezan a notar que no hay público». Pensé que estaba jugando conmigo. Ahora sé que no. El interior del acuario era gigantesco. Pasillos largos, techos altos, luces azuladas que nunca parpadeaban del todo. El olor a humedad y sal era constante, mezclado con algo metálico. Los primeros tanques eran normales: peces, rayas, tiburones pequeños. Todo parecía correcto, hasta que llegué al pasillo B. Ahí el vidrio era más grueso, las luces más bajas, y los tanques no tenían etiquetas. Nada, ni nombres científicos, ni descripciones, solo números: B04, B05, B06. En el tanque B07, algo se movió cuando pasé. Me detuve. La linterna iluminó el interior y vi una silueta grande, pegada al fondo. No nadaba, no flotaba, estaba erguida, como si el agua no le afectara. Tragué saliva. Recordé el cuaderno. No interactuar, no golpear el vidrio, no intentar llamar la atención de los especímenes. Seguí caminando. A los pocos pasos, escuché un sonido detrás de mí. Un golpe suave, luego otro, como si algo desde dentro del tanque estuviera probando el vidrio desde el lado equivocado. No miré atrás. A la 1:30 de la mañana, me senté en la garita central. El cuaderno estaba ahí, abierto, como si alguien lo hubiera dejado para mí. No recordaba haberlo traído.
Las primeras páginas hablaban de horarios, rutas, cámaras, normal, pero a medida que avanzaba, las reglas se volvían personales. Si escuchas que alguien dice tu nombre desde un tanque, no respondas, no sabe pronunciarlo bien todavía. Leí eso 3 veces, sentí frío. Pasé la página. Si ves tu reflejo moverse con retraso, apaga la linterna. No mires el vidrio durante al menos 30 segundos. Empecé a sudar. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo. Pensé que era Marcos. «Hola», dije. Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego, desde muy cerca, una voz susurró. «Gracias por venir. Hacía falta alguien nuevo». No venía de ningún pasillo. Venía del tanque detrás de mí. Y lo peor, era mi propia voz. No me moví durante varios segundos, ni respiré con normalidad. El eco de mi propia voz seguía rebotando en el vidrio detrás de mí, deformándose como si el agua la masticara antes de devolverla. No mires el vidrio durante al menos 30 segundos. Conté en silencio. 1, 2, 3. A los 10 segundos, algo golpeó el tanque. Esta vez no fue suave. El vidrio vibró y sentí el impacto en la espalda, como si alguien hubiera empujado el aire contra mí. 20. Escuché burbujas, demasiadas, como si algo respirara rápido. 30. Apagué la linterna. La garita quedó sumida en una penumbra azul oscura. Solo el zumbido eléctrico de las luces del acuario rompía el silencio. Esperé. Cuando finalmente me atreví a mirar, el tanque estaba vacío. No había sombra, no había movimiento. Nada. Me levanté de golpe, con el corazón martillándome el pecho. Revisé el cuaderno buscando alguna regla que explicara eso, pero las páginas parecían haber cambiado. Donde antes había advertencias, ahora había líneas escritas a mano con tinta corrida. Primer contacto confirmado. Cerré el cuaderno. «Esto no es real», murmuré. «Solo es un turno de mierda». La radio crepitó en mi cintura. «¿Todo bien?», preguntó la voz de Marcos. Tragué saliva. Sí, todo normal». Hubo una pausa. «Perfecto. Recuerda pasar por el sector C antes de las 2». La radio se apagó. Miré el reloj digital sobre la pared. 1:58 AM. El sector C estaba más abajo, casi subterráneo. Bajé por una rampa larga, flanqueada por tanques cilíndricos que no tenían iluminación interior. Eran solo columnas negras, como pozos llenos de algo denso. Cada paso hacía eco. Cada eco parecía regresar, ligeramente distinto. Cuando el reloj marcó las 2:17 AM, todas las luces cambiaron de tono al mismo tiempo. El azul se volvió verdoso, más oscuro, más profundo. Y entonces lo escuché. Un murmullo general. No venía de un solo tanque, venía de todos, como si algo hubiera despertado a la vez. Aceleré el paso. En el tanque C12 vi movimiento. Algo grande giró lentamente, acercándose al vidrio. La linterna iluminó una piel pálida, casi translúcida, con venas oscuras recorriéndola como raíces. Tenía forma humanoide, no exactamente humana, demasiados brazos, o tal vez eran aletas malformadas. Sus ojos se abrieron cuando pasé. No parpadeaban, me observaban, con atención. «No mires fijamente», susurré, recordando las reglas. Seguí caminando. Entonces una mano golpeó el vidrio. Tenía 5 dedos, demasiado largos. El golpe fue seguido por otro, y otro, como si algo más en los tanques vecinos hubiera aprendido la idea. Pronto el pasillo entero retumbaba con golpes rítmicos. 1, 2, 3. No eran aleatorios, eran coordinados. Corrí hasta llegar a una puerta metálica marcada como «Sala de observación». No figuraba en mi ruta, pero estaba abierta.
Entré y cerré de un portazo. Dentro había pantallas, muchas. Mostraban ángulos de todo el acuario. Pero algo estaba mal. Las cámaras no mostraban solo tanques, mostraban versiones distintas del mismo pasillo. En una pantalla, yo caminaba normalmente. En otra estaba detenido mirando un tanque que no recordaba haber visto. En una tercera, estaba sonriendo. Me acerqué temblando. Esa versión de mí levantó la cabeza lentamente y miró directo a la cámara. «No», susurré. La imagen se congeló. Detrás de mí, una voz habló con calma. «Todavía no se reconocen del todo». Me giré. Marcos estaba ahí, pero su reflejo en el vidrio no coincidía con su cuerpo. ¿Qué es este lugar?», pregunté. Marcos inspiró cansado. «Un contenedor, un límite, un acuerdo antiguo». «¿Acuerdo con qué?». Me miró por primera vez a los ojos. «Con cosas que aprendieron a imitar, pero no a ser humanas». Las pantallas empezaron a fallar. Las imágenes se distorsionaron, mostrando figuras pegadas al vidrio de los tanques y algunas fuera de ellos. «¿Por qué yo?», pregunté. Marcos sonrió con tristeza. «Porque respondiste cuando te llamaron la primera vez». El intercomunicador del pasillo se activó solo, y mi voz volvió a sonar. «Ábreme». No abras ninguna puerta que no esté en tu ruta. La frase de Marcos regresó a mi cabeza justo cuando el intercomunicador volvió a sonar. Esta vez no imitó mi voz, usó otra. «Por favor», dijo, «tengo frío». Era una voz joven, temblorosa, humana. Di un paso atrás. «Eso no es real», dije en voz alta, más para mí que para él. Marcos no se movió. Observaba las pantallas como si esperara un resultado inevitable. «Aprenden rápido», comentó. «Antes solo copiaban sonidos, ahora practican emociones». En una de las pantallas, el pasillo C apareció completamente inundado. No agua normal, era espesa, oscura, como aceite en movimiento. Entre la negrura, varias siluetas flotaban, erguidas. «¿Dónde están los otros guardias?», pregunté. Marcos bajó la mirada. «Trabajando». Apretó un botón. Una carpeta apareció en la pantalla central. Registros de personal. Había nombres, muchos, fechas de ingreso, y una columna final sin título. Todas las celdas estaban marcadas con la misma palabra. «Asimilado». «No», susurré. «Dime que eso no significa lo que creo». «Significa que siguen aquí», respondió, «en una forma u otra». El intercomunicador volvió a activarse. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó la voz. «Dijiste que me cubrirías el turno». Mi estómago se cerró. Esa voz sí la reconocía. Era Diego, un amigo mío, el que me recomendó el trabajo. «Diego está fuera de la ciudad», dije. «No funciona». Hubo una pausa, larga. Luego, la voz se volvió grave, distorsionada. «Mentir es una habilidad aprendida». Las luces del sector C parpadearon. En las pantallas, los tanques comenzaron a abrirse. No con puertas, con grietas. El vidrio no se rompía, se doblaba hacia afuera, como piel presionada desde dentro. «Es temprano», dijo Marcos con molestia. «No deberían intentar salir todavía». «¿Salir?», grité. «¿Salir a dónde?». Marcos me miró. «Aquí afuera». El edificio tembló. No como un terremoto, sino como si algo enorme se hubiera movido bajo el suelo. «Escucha con atención», dijo Marcos. «No todos los turnos terminan igual. Algunos guardias se van, otros continúan». «¿Cómo se va uno de aquí?». Se acercó y bajó la voz. «Sin responder jamás cuando te llaman por tu nombre». Un golpe sacudió la puerta de la sala de observación. Luego otro. Algo raspó el metal, lento, insistente. «Pero tú ya respondiste, así que solo hay una salida posible». «¿Cuál?». Marcos señaló las pantallas. En ellas
Vi algo peor que los tanques abriéndose. Vi personas caminando por los pasillos, guardias, con uniformes antiguos, con movimientos rígidos, con ojos demasiado atentos. Se quedan a vigilar, para que los demás no crucen. ¿Cruzar qué? Las pantallas cambiaron. Mostraron la entrada del acuario, la reja, el mundo exterior. Y detrás del vidrio de cada tanque, reflejos de calles, casas, gente caminando sin saber nada. No es un acuario, es una barrera, asintió. Y está fallando. La puerta se abolló hacia adentro. Una grieta se abrió, desde afuera. Tienes que decidir. Ahora. ¿Qué decidir? Me miró con una seriedad absoluta. Si te quedas vigilando, o si sales y dejas que aprendan a hacerlo ellos. La grieta se abrió más, y una mano húmeda, pálida, tocó la cerradura desde el otro lado. La mano seguía allí, inmóvil, apoyada contra la puerta como si estuviera escuchando. No golpeaba, no rascaba, esperaba. «No abras», dijo Marcos con voz cansada. «Si te ven hacerlo, aprenderán que las puertas ceden». «¿Qué son en realidad?», pregunté. «Dímelo todo». Marcos respiró hondo, como alguien que ha contado esta historia demasiadas veces. «No vienen del mar», empezó. «El mar fue solo el primer lenguaje que entendieron. Las pantallas cambiaron. Aparecieron imágenes antiguas, grabaciones en blanco y negro, científicos, trajes viejos, tanques más pequeños. Hace décadas, continuó, se detectaron anomalías en fosas oceánicas profundas, ecos que respondían antes de ser enviados, sombras que imitaban submarinos, con retraso. En la grabación, un objeto enorme se movía en la oscuridad del agua. No tenía forma definida, solo una silueta que se reajustaba constantemente. No cazaban, dijo Marcos, observaban. La imagen mostró una cámara descendiendo. Algo se acercó al lente. No tenía rostro, hasta que lo imitó. Sentí náuseas. ¿Por qué parecen humanos ahora? Porque los humanos los vigilaron más tiempo que cualquier otra cosa. La mano al otro lado de la puerta se deslizó lentamente hacia arriba, dejando una marca húmeda. ¿Y los tanques?, pregunté. ¿Por qué no pueden salir? Marcos me miró con una mezcla de culpa y resignación. Porque no son jaulas, son espejos. Las pantallas se llenaron de diagramas, líneas cruzadas, símbolos extraños. Cada tanque mantiene una versión incompleta de ellos, fragmentos, reflejos distorsionados. Mientras estén separados, no recuerdan qué son. Un golpe seco resonó en el pasillo. La puerta vibró. ¿Y si salen? Recuperan continuidad. Otro golpe. Recuerdan. Las luces parpadearon. Durante una fracción de segundo, el vidrio de la sala reflejó algo que no estaba allí. Un océano negro, infinito, con figuras gigantes moviéndose en sincronía. Por eso necesitamos guardias, dijo Marcos. Mentes humanas, rutinas, presencia constante, para que sigan copiando y nunca recordando. La voz del intercomunicador volvió, suave, casi amable. ¿Me dejas entrar? Prometo portarme bien. No respondí. Antes, continuó Marcos, bastaba con 1 o 2 guardias por turno. Pero ahora, una alarma silenciosa apareció en las pantallas. Sincronización parcial. Varios tanques mostraban la misma silueta al mismo tiempo. Están hablando entre ellos, susurré. Sí. ¿Cómo? A través de nosotros. La radio en mi cintura se encendió sola. No tengas miedo, dijo una voz. Tú ya eres casi perfecto. La voz no era mía. Era una versión mejorada. ¿Qué me están haciendo?, grité. Marcos dio un paso atrás. Aprendiendo, dijo, a través de ti. Las pantallas mostraron mi rostro desde distintos ángulos. No recordaba esas cámaras. Cada guardia aporta algo. Recuerdos, gestos, decisiones. Tú tienes algo que necesitan. ¿Qué?
Marcos dudó. La capacidad de irte, incluso cuando no deberías. La puerta cedió un poco. Una grieta se abrió y de ella salió agua oscura, cayendo al suelo en contra de la gravedad, subiendo por la pared. ¿Y si no hago nada? ¿Qué pasa? Pregunté. Te quedas, respondió. Te conviertes en parte del sistema. Vigilas, repites, te desgastas. ¿Y si salgo? Marcos me sostuvo la mirada. El acuario se vacía. El intercomunicador emitió un último mensaje en coro. Solo necesitamos uno que recuerde cómo abrir. No tomé la decisión por valentía. La tomé porque algo dentro de mí empezó a sentir nostalgia por un lugar en el que nunca había estado. El suelo vibraba bajo mis pies. No temblaba, respiraba. El edificio había dejado de ser una estructura y se comportaba como un organismo incómodo con su propia piel. «¡Corre!», dijo Marcos. «Si vas a hacerlo, hazlo ahora». «¿Y tú?», sonrió cansado. Yo ya respondí hace años. La puerta de la sala de observación cedió de golpe. El metal se dobló hacia adentro como papel mojado. Una figura se deslizó por la abertura, sin caer, sin caminar. No tenía rostro definido, solo una superficie lisa que intentaba decidirse. Corrí. El pasillo ya no era el mismo. Donde antes había tanques, ahora había reflejos de habitaciones humanas, cocinas, dormitorios, pasillos con fotos en las paredes. Copias mal hechas, sin profundidad. Cada tanque mostraba una vida distinta. En uno vi mi casa, en otro una versión de mí sentada en el sofá, mirando una pared que respiraba. «No mires», me dije, «no mires». Las luces se apagaron por completo. Entonces se encendieron detrás de mí. Pasos. Muchos. No sincronizados, ensayados. «No corras», dijo una voz. «Si corres, aprendemos cómo lo haces». Disminuí la velocidad. Caminé rápido, controlado. Sentía miradas en la nuca estudiando cada movimiento. Llegué al vestíbulo principal. La reja estaba ahí, cerrada. El mundo exterior parecía falso, demasiado quieto, como una imagen proyectada. «No está cerrado», dijo la voz. «Solo necesitas recordarlo». Una figura se colocó frente a mí. Usaba el uniforme de guardia. Tenía mi estatura, mis manos. «Tú abriste la primera vez», dijo. «Tú puedes hacerlo otra vez». «No», respondí. «Yo no abrí nada». La figura inclinó la cabeza. «Mentir es una habilidad aprendida». La reja comenzó a deformarse. No se abría hacia afuera, se replegaba hacia adentro, como si el acuario quisiera tragarse la salida. Recordé algo que no estaba en el cuaderno, algo que nadie me dijo. No huir, no luchar, desordenar. Tomé la linterna y la lancé contra el suelo. Se rompió. La luz parpadeó de forma irregular, caótica. Las figuras se detuvieron. «Eso no es correcto», dijeron al unísono. Arranqué el panel de control de la reja, crucé cables al azar, forcé botones sin sentido. Hice ruido, mucho ruido. El sistema gritó. Alarmas reales, no silenciosas. Las pantallas del vestíbulo mostraron algo imposible. Los tanques perdiendo sincronía. Las figuras dentro se movían fuera de ritmo, desorientadas. «¡Detente!», gritaron. La nostalgia se convirtió en miedo, el miedo en urgencia. La reja se abrió de golpe. Salí corriendo. El aire exterior me golpeó el rostro como una bofetada. Frío, real, inestable. Detrás de mí, el edificio emitió un sonido largo y profundo. No era un rugido, era decepción. Corrí hasta perder el aliento. No miré atrás. Desperté en un hospital 2 días después, deshidratado, en shock. Dijeron que me encontraron desorientado, a kilómetros de allí. El acuario no figuraba en ningún registro. El edificio fue demolido, según las autoridades. Pero anoche, mientras me lavaba las manos, noté algo. Mi reflejo tardó un segundo de más en imitarme. Al principio pensé que era estrés postraumático. Eso dijeron los médicos. Disociación. Secuelas del shock. Me dieron pastillas que no tomé y números de teléfono que nunca marqué. Pero el reflejo no fue lo único. La primera noche en casa, soñé con agua. No estaba dentro de ella.
Ella estaba dentro de mí. Soñé que respiraba sin pulmones, que mi pecho se abría como una compuerta y algo enorme pasaba a través. No sentía dolor, sentía recuerdo. Me desperté jadeando, con la boca llena de un sabor salado que no se iba con nada. Los días siguientes empezaron los errores, pequeños al principio. Sombras que reaccionaban tarde, ecos que no coincidían con mis pasos, personas que repetían frases con una cadencia incorrecta. Una cajera me dijo buenas tardes 3 veces seguidas, con el mismo tono exacto, sin parpadear. Un perro me siguió varias cuadras. No olfateaba, observaba. El océano apareció en las noticias una semana después. No con imágenes espectaculares, con datos. Boyas que registraban pulsos sincronizados, sonidos que respondían a otros sonidos, zonas completas donde los ecos volvían antes de ser emitidos. Los expertos no se ponían de acuerdo. Yo sí. Empezaron a llamarme, no por teléfono, no con voces, con impulsos. Cada vez que cerraba los ojos veía rutas, conexiones, lugares donde el agua tocaba ciudades por debajo, sistemas viejos, tuberías, alcantarillas, puertos, caminos. Entendí algo horrible. No escapé solo. No trajeron un cuerpo, trajeron una posibilidad. Yo, un punto de contacto, un recuerdo móvil de cómo se abre una puerta. Una noche soñé con Marcos. Estaba de pie frente a un tanque vacío. «No lo hiciste mal», me dijo. «Solo lo hiciste tarde». «¿Qué eres ahora?», pregunté. Sonrió. «Vigilancia distribuida». Desperté llorando. El mundo no terminó de golpe. No hubo invasión, no hubo monstruos saliendo del mar. Fue peor. La gente empezó a parecerse demasiado entre sí. Mismos gestos, mismas pausas al hablar, mismos silencios incómodos, copias sin sincronía perfecta. Aprendiendo. El acuario nunca fue una prisión, fue una escuela, y yo fui la salida de emergencia. Ahora vivo lejos del mar, o eso creía, porque anoche, al llenar un vaso de agua, vi algo en el fondo. No un reflejo, una silueta que tardó un segundo de más en imitarme. Sonrió. Y por primera vez, yo recordé cómo hacerlo también.